En el año 2016, un país arruinado tomó una decisión que cambiaría el mapa del comercio europeo. Grecia, en plena crisis de deuda, sin dinero para pagar pensiones, vendió la mayoría de su puerto más importante a una empresa que casi nadie en Europa miraba con atención. Se llamaba COSCO, era China, y aquello no fue una simple compra, fue el primer ladrillo de un plan que hoy se extiende desde Valencia hasta Hamburgo, desde Rotterdam hasta Amberes. En los próximos minutos vas a ver cómo China ha colocado 7 puertos estratégicos dentro de Europa sin disparar un solo tiro, cómo usó la misma estrategia que ya había aplicado en África y qué está haciendo Europa ahora que, por fin, ha abierto los ojos. Empecemos por el principio. ¿Por qué Grecia? En 2009, Grecia entra en la crisis de deuda más grave de su historia moderna. En 2015 está al borde de la quiebra, con los bancos cerrados y el país intervenido por la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Para recibir los rescates, Grecia está obligada a privatizar. Tiene que vender activos del Estado, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y puertos. El puerto del Pireo es el mayor de Grecia. Está a 10 kilómetros de Atenas y es la puerta natural de entrada de la mercancía asiática al Mediterráneo oriental. Desde el Pireo, un contenedor llega por carretera a casi cualquier capital de los Balcanes en menos de 48 horas. Y conviene saber quién llamaba a la puerta. COSCO no es una empresa cualquiera, es la mayor naviera del mundo y uno de los mayores operadores de puertos del planeta, y es propiedad del Estado chino. En 2016, COSCO compra el 51% de la autoridad del puerto del Pireo por 368,5 millones de euros y se compromete a invertir otros 600 millones en modernizarlo. Lo que vino después lo dicen los números. Bajo gestión china, el Pireo multiplicó su tráfico hasta rozar los 6.200.000 contenedores en 2022, su récord. Después, la crisis del Mar Rojo lo hizo caer hasta unos 4.800.000 en 2024. Aún así, sigue siendo el quinto puerto de contenedores de toda Europa. Pero lo importante no fue el negocio, fue la prueba. China demostró que podía comprar un puerto estratégico europeo sin que nadie se lo impidiera. Y si funcionaba en Grecia, ¿por qué no en el resto del continente? Porque la historia no se quedó en el Pireo. Valencia, 2017. COSCO compra el 51% de Noatum Ports, el operador de las terminales de contenedores de Valencia y de Bilbao. Valencia es el puerto más conectado del Mediterráneo occidental y uno de los que más tráfico mueve de España. China acaba de poner un pie en la fachada que mira al Atlántico. Bélgica. En Zeebrugge, COSCO controla el 90% del único operador del puerto, su gran apuesta para el Mar del Norte. En Amberes, donde entró ya en 2004, mantiene una participación en una terminal de contenedores. Rotterdam, el mayor puerto de Europa. Allí COSCO compró en 2016 el 35% de la terminal Euromax. Desde Rotterdam, la mercancía china entra directa al corazón industrial del continente, Alemania, Países Bajos y el norte de Francia. Y COSCO no actúa sola. China Merchants, también estatal, es otro de los grandes operadores portuarios del mundo y otro brazo de esta expansión. ¿De cuántos puertos hablamos en total? Según un informe del Parlamento Europeo, China tiene intereses en cerca de 30 terminales dentro de la Unión Europea y hasta 20 de ellas están en sus 15 mayores puertos. En el Mediterráneo, los operadores chinos ya mueven más de 1 de cada 10 contenedores. Cuando los informes hablan de 7 puertos estratégicos, Pireo, Valencia, Bilbao, Rotterdam, Amberes, Hamburgo y Zeebrugge, se refieren a los nudos principales. La presencia real, sumando terminales menores, es bastante mayor. Y aquí está la idea que une todo. Esto no es comercio, es geoestrategia con grúas. Porque los puertos son una pieza del tablero, no el tablero entero. China no ha comprado solo terminales, ha comprado el acceso a Europa. La nueva ruta de la seda tiene una pata terrestre que conecta directamente con esos puertos. La mercancía llega al Pireo, se descarga y avanza hacia el interior del continente. Y China también ha construido las carreteras y las vías para moverla. En Montenegro, un consorcio chino levantó la autopista de Bar a Boliare por 694 millones de euros. Conecta el Adriático con Serbia. El problema es la letra pequeña. La deuda de esa única obra equivale a cerca del 25% del Producto Interior Bruto de todo el país. En Hungría, el ferrocarril entre Budapest y Belgrado, financiado con préstamos chinos, acorta la conexión del Pireo con Europa Central. Hungría se ha convertido en el mayor receptor de inversión china por habitante de toda la Unión Europea.
baterías, fábricas de coches eléctricos, centros logísticos. El gobierno de Víctor Orbán ha abierto la puerta de par en par, y el patrón financiero es siempre el mismo. Según la base de datos iData, entre 2008 y 2024, las instituciones chinas comprometieron 472.000 millones de dólares en más de 1.300 préstamos por todo el mundo. Una parte fue a infraestructura, carreteras, puentes, ferrocarriles. Infraestructura que, cuando el país deudor no puede pagar, queda bajo influencia china. Esto tiene un nombre, se llama diplomacia de la deuda. China ya la ensayó en África, ahora la aplica en Europa. Seamos justos, Europa no se ha quedado quieta del todo, ha despertado, tarde, pero ha despertado. El primer aviso serio vino de fuera. En noviembre de 2025, Estados Unidos presionó abiertamente a Grecia para que sacara a China del Pireo. Pekín respondió en 24 horas. El puerto del Pireo no está en venta. El mensaje era claro, ya estamos dentro, y no nos vamos. Alemania es el caso más revelador de las dudas europeas. En 2022, Costco quiso comprar una participación mayoritaria en la terminal de Tollerort, en Hamburgo. Alemania por primera vez dijo que no, pero solo a medias. Autorizó una participación del 24,9%, justo por debajo del umbral que daba control de gestión. Y en enero de 2026, Costco volvió a la carga con una oferta por el 80% de Schiphol, otra empresa de logística portuaria de la misma ciudad. La reacción institucional llegó después. Según el borrador de su nueva estrategia portuaria, la Comisión Europea propone por primera vez revisar de forma obligatoria toda inversión extranjera en infraestructura portuaria, no solo en los puertos públicos. Pero hay un problema, y es grande. El mecanismo solo mira hacia adelante, no puede deshacer lo ya hecho. El Pireo ya es chino, Valencia ya está operada por capital chino. Las terminales de Rotterdam, Amberes y Zeebrugge también. Europa está protegiendo las puertas que todavía no se han abierto, mientras 7 siguen abiertas de par en par. Y queda la pregunta incómoda: si Alemania, la mayor economía del continente, no fue capaz de decir que no del todo, ¿quién va a poder? La diferencia con África es de fondo. Allí, China llegó a países con poca capacidad de negociación y necesidad urgente de financiación. En Europa no ha tenido que imponer nada, ha aprovechado las grietas del propio sistema, la crisis griega, la división entre los 27, la competencia entre puertos, la falta de inversión en los Balcanes. No forzó la puerta, se la abrieron, y la idea de fondo es esta. En el siglo XXI, buena parte del poder ya no se mide solo en portaaviones o en misiles, se mide también en grúas, en terminales de contenedores, en tener el porcentaje correcto del puerto correcto en el momento correcto, porque quien controla los puertos influye en el comercio, y quien influye en el comercio influye en el precio de lo que tú compras. ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo, si vives en España? Más de lo que parece. 2 de los puertos por los que entra buena parte de lo que consumes, Valencia y Bilbao, están operados desde 2017 por una empresa controlada por el Estado chino. No significa que China decida el precio de tu cesta de la compra, pero sí significa que una parte de la infraestructura por la que pasan tu ropa, tu móvil o tu coche depende de decisiones que se toman en Pekín, y eso pesa en los momentos de tensión. Cuando llega un arancel, un bloqueo o una crisis como la del Mar Rojo, quien controla la terminal tiene una carta en la mano, y esa carta la acabas pagando tú, en el precio final del producto y en los plazos de entrega. Grecia vendió el 51% del Pireo por 368 millones de euros durante una emergencia. Hoy, por ese puerto pasa mercancía por valor de miles de millones cada año. Los activos estratégicos, cuando se venden, no se recuperan. Así que la próxima vez que veas un contenedor con letras chinas en un puerto europeo, ya sabes lo que estás mirando. No es solo comercio, es la pieza más silenciosa y quizá la más eficaz de la expansión de China en Europa. Si quieres seguir entendiendo cómo el dinero y el poder mueven el mundo, suscríbete a Dinero y Poder. Y si te preguntas qué pasa cuando es Europa la que intenta defender lo que le queda, ese es el siguiente vídeo.